Bueno, aquí están los tertulianos con el micrófono abierto, haciendo ruidos, ¿no? Pues Esto es, estamos en casa. Esto es lo que pasa. Estamos en el día de la radio. Sí. Se acaba de incorporar a nuestra mesa de tertulia Mike González, que es Senior Fellow de Heritage Foundation, ¿no? Y que también es miembro del Consejo Asesor de la Fundación Disenso. ¿Qué tal está usted? Bienvenido, don Mike. Estoy cansado. He estado viajando una semana y tengo otra semana a viajar. Bueno, pero aquí en España uno se relaja rápidamente. ¿Ha estado viajando por España o por fuera de España? Estuve 3 días en Valencia que no conocía. Estuvo muy bien, me gustó mucho. Bueno, don Mike presenta esta tarde, ahora nos dirá dónde, pues un libro que se titula Marxismo de nueva generación, que es y cómo combatirlo, escrito por el propio Mike González y por Catherine Cornell Gorka, y con prólogo de Santiago Abascal, en traducción de la Fundación Disenso y de New Direction. ¿Dónde es la presentación, don Mike? Creo que es en un lugar de ingenieros. No, a mí me llevan, pero se lo voy a leer ahora. Ya está. Ya todas las plazas están tomadas, desgraciadamente. Ya está. Está lleno ya. Ah, vaya. Es en el Instituto de Ingeniería. Sí, ese sí. Ahí. El Instituto de Ingeniería. Bueno, pues entonces no le puedo invitar a la audiencia que vayan al acto porque ya no hay entradas. Lo siento. Pero si nos puede usted explicar qué es lo que en este libro se cuenta. Mire, ahora es que cae muy bien con lo que está pasando ahora porque es un relato de Katie y yo, hacemos un relato de cómo fue esta larga marcha a través de las instituciones, cómo la izquierda en los años 60 se dio cuenta que el proletariado no iba a hacer revolución. La lucha de clases ya no funcionaba. La lucha de clases no funcionaba nada y se propusieron, como se llamaba, the New Left, la nueva izquierda, se pusieron a buscar un proletariado alternativo. Esa es la frase de ellos. Y encontraron las razas, no solo las razas, pero las minorías raciales y sexuales, cosas inmutables. Y pasaron también de la obsesión económica que tenía Marx y los peores marxistas a un entendimiento más cultural y acapararse, a infiltrarse en las instituciones. Sí, o sea, partíamos de una situación donde el marxismo había vivido de la dialéctica explotador-explotado basada en la lucha de clases durante mucho tiempo. Entonces, al desaparecer con el desarrollo económico capitalista, eso de esa dialéctica explotador-explotado, porque desde luego un obrero americano vivía muchísimo mejor que muchos ricos chinos o rusos, pues entonces había que buscarse otro explotador y otro explotado, ¿no? Eso mismo. Y fue sobre todo en Alemania y en Italia donde el explotado obrero no tuvo ningún interés en hacer revolución. Yo creo que la excepción es España. Yo creo que aquí en España sí el obrero era revolucionario, sobre todo en Asturias. Pero no lo comprendo muy bien. Corríjanme ustedes porque no comprendo el contexto. Yo estuve en la cuenca minera el año pasado y le pregunté a un asturiano amigo ¿por qué esa gente no vota en Vox? Me dijo, no, nunca votarán. Pero sigue siendo roja y lo será toda la vida. En Asturias es fundamentalmente una situación literal de constante financiación por parte de subvenciones a una minería en la que la actividad la desapareció hace muchísimo tiempo. Ya no existe. Exacto. Pero en el resto de España yo diría que es distinto, ¿eh? Sí, pero de lo que dice Mike, en España no hubo proletariado en sentido muy importante, pero las cuencas mineras y en el País Vasco sí que hubo un sector obrero fuerte y fue donde el PSOE, que era un PSOE poco socialdemócrata, no se parecía al SPD, era revolucionario. El PSOE tuvo un líder en la República que le llamaban el Lenin español, los suyos. El UGT, ¿no? La gente de la UGT, Largo Caballero. Mi abuelo era del UGT. Eso es. En España hubo la gran diferencia
en términos revolucionarios, que hubo en España en la primera mitad del siglo, el primer tercio del siglo XX, fue el anarquismo, que aquí sí fue muy fuerte. Sí. Entonces le pregunto yo a vosotros, que sois españoles, aquí en España el obrero sí fue revolucionario. El obrero solo fue revolucionario en zonas muy localizadas. Es que también tienes que entender que España es una economía muy diferente a otras. España pasó fundamentalmente de ser una economía agraria casi directamente a ser una economía de servicios. Claro. Entonces, esas personas que históricamente se hubiesen pasado de la agricultura a la industria y después a los servicios, en la industria probablemente habrían sido infectadas por las ideas, etcétera. Lo que pasa es que al pasar directamente a una economía de servicios y luego otro factor, al ser un país de propietarios en el que la mayoría de los ciudadanos se pudieron comprar su pequeño piso, su pequeña casa, eso cambia mucho la forma de pensar. Y no solo, Mike, mira, en la guerra civil y en la República, la izquierda destroza la República, y hay un enfrentamiento tan fuerte que en la guerra civil, dentro de la guerra civil, luego hay guerras civiles en la izquierda. Sí. La izquierda aquí se dedicó a exterminar a los rivales de izquierda. Sí. Y el comunismo libertario... Sí. fue una amenaza de primer orden. La CNT, el sindicato anarquista, fue una amenaza de primer orden para la República. Fueron los primeros en alzarse contra el poder republicano, que era de izquierdas. Y ahí hubo enfrentamientos muy fuertes entre comunistas y socialistas y anarquistas. Por eso preguntaba, porque comprendo mucho más la situación alemana e italiana, que en los años 20 los obreros querían mejores condiciones, pero no tenían ningún interés en destrozar la sociedad. Claro. Entonces, en los años 60, los marxistas dicen, bueno, es que el obrero tiene conciencia falsa y hay que cambiarle la conciencia. Sí. Entonces empiezan en los años 60 a acapararse las instituciones culturales, como las universidades, las medias, los museos, todo. Y es un proceso que dura 40 años, pero que lo hacen. Sí. Estados Unidos lo... Veo que tiene usted... No, termine y ahora se lo comento. Que lo hacen, y entonces con Black Lives Matter, en 2014, empiezan a aplicar esto, y aplicarlo de manera fuerte, de tratar de lavar el cerebro de los americanos con DEI, con struggle sessions, ¿cómo se llama? Struggle, sesiones de lucha. Sesiones de lucha. En las factorías, en las oficinas, en las clases. Y entonces, lo que estamos viendo ahora con Donald Trump es la marcha en reverso, quitar esta dictadura izquierdista de las instituciones, y que Donald Trump lo quiere hacer rapidísimo. Mira, por eso cae muy bien ahora mi libro. Estoy viendo, ha tuiteado don Mario Noya en torno a esta tertulia, y estoy viendo que tiene usted una cuenta de Twitter que es Gundisalvus. Aquí teníamos a un famoso humorista que era Mingote, que tenía un personaje que era Gundisalvo, al que usaba para temas políticos. Sí. Y recuerdo una viñeta de Mingote diciendo: vota Gundisalvo, ¿a ti qué más te da? No tengo. ¿A usted qué más se da, hombre? Claro, es así. Sí. Bueno, ¿qué es la Fundación Heritage, don Mike? Mire, he estado ahí 15 años, 16 años ahora. Lo que hacemos es producimos, es que en inglés tenemos politics y policy. Y en español es política. Claro. Hay política y programas políticos. Y no se entiende. Producimos programas políticos. Es decir, no nos metemos en la política, pero sí nos metemos en programas políticos. Yo produzco, perdón por mi español, no, pero produzco programas políticos. Es magnífico, oiga. Bueno, lo chapurreo un poco. Mi abuela debe estar dando vueltas en el cementerio de La Habana. ¿Su abuela era cubana? Yo soy cubano, yo nací en Cuba. Ah, ¿usted nació en Cuba? Sí, yo nací en Cuba, me vine aquí a España a los 12 años. Pero mi abuela en el Panteón de los Alfonso debe estar dando vueltas ella cuando me voy a hablar. Entonces, lo que hacemos es tratamos de que los programas políticos que producimos sean aplicados en el Congreso, en el Ejecutivo, en los estados. No se olvide que en Estados Unidos tenemos el gobierno federal y después tenemos 50 laboratorios de democracia.
Una de las cosas que es para mí muy muy importante es que los españoles entiendan lo que es el Project 2025, el proyecto 2025, porque soy actor, soy uno de los actores. Ya lo sé, sí. Efectivamente, porque aquí se ha intentado vender de una manera como si fuese un programa en la sombra, cuando en realidad es un proyecto interesante. Los protocolos de los sabios de Sion, lo venden así. Sí, bueno, de hecho el otro día decía un periódico español, decía, el programa en la sombra de la ultraderecha para el control mundial. Tanto en la sombra que lo pusimos en el internet. Eso te iba a decir. Todo está todo, más de 900 páginas en el internet. Yo comenté con James Garofano el hecho de que fue mi jefe por muchos años. Sí, un gran amigo también, que comentábamos que es un proyecto además muy interesante que debería ser entendido por los intelectuales y pensadores europeos también como una forma de proponer ideas que en algunos casos también son bastante diversas, que luego sirvan para los partidos para aplicar, ¿no? Fue escrito para el próximo presidente conservador. Sí. Kamala Harris, muy famosa en Estados Unidos por haber quemado, tuvo un presupuesto de $2.000 millones, que los quemó. Los quemó. O sea, y 200 millones de deuda que ha dejado. Sí. Entre esos 2.000 millones, 40 millones se gastaron en atacarnos y decir mentiras, porque decían que nosotros estábamos vinculados con la administración Trump. Yo les aseguro y les juro que mientras yo escribí ese capítulo, nunca se me ocurrió, nunca lo hice. Levanté el teléfono, llamé a nadie, ni conocía a nadie en la administración, en la campaña de Trump, para preguntarle qué hago, cómo puedo decir esto. Fue una cosa que yo hice por mí mismo, después de mis investigaciones, y fue todo una mentira completa, pero no esos $40 millones que quemó la señora Harris atacándonos fue por nada. Claro. Por nada, no, el votante no se... Además, como un fracaso absoluto como ataque, por otro lado, porque es tan ridículo pensar que un partido que... como es el demócrata. Pero llama también mucho la atención, fijaos de nuevo con las ideas preconcebidas, ¿no? o los prejuicios que se tienen. En España, que parece que todos hemos estudiado en Salamanca, en la Salamanca de los siglos dorados. Estuve allí el año pasado. ¿Estuviste el año pasado? Sí, en la universidad. Juzgamos que en Estados Unidos son todos muy brutos y que les da igual las ideas y que son unos gañanes. Bueno, pues resulta que luego se tiene fundaciones como Heritage que llevan muchísimo tiempo produciendo muchísimo material de primer nivel. Y Heritage ha sufrido campañas de odio desde en tiempos de Reagan también, etcétera. Pero además eso supone conocer muy poco a Donald Trump. Donald Trump ya creo que ha demostrado que no va a dejar que nadie lo pilote, le diga y tal, no sé cuánto. Pero ellos sí que es cierto que exponen programas. Lo hacen mucho y con mucha frecuencia y sobre muchísimos temas. Porque Heritage no es una fundación como entendemos en España, que muchas fundaciones son, ven aquí, meted a un político que se ha retirado y que haga... No, ellos tienen personal, manejan presupuestos muy altos, hacen políticas... 300 investigadores. 300 investigadores. Es que muchísima gente y además... con 1000 ámbitos, política exterior, política energética, hacen papers, sanidad, publican libros. Es muy interesante esto que digo, porque la derecha norteamericana intelectualmente es muy potente desde hace mucho tiempo y hay muchas ramas, la rama conservadora, la neocon, la libertaria, la soberanista, y es muy interesante entrar en ese mundo, y Heritage es como la gran fundación. Hay muchas ramas ahora. Sí. Donald Trump ha creado varias nuevas ramas conservadoras, que bueno, conservadoras es que no de izquierdas, pero nacionalistas. Muchos nacionalistas, pero ahora la izquierda está al contrario toda completamente desbaratada en Estados Unidos, ¿no? Está sin líder y están haciendo errores tremendos. Increíble. Porque Donald Trump va muy rápido. Claro. Y no saben cómo reaccionar. Y no han jugado defensa por muchos años. Está practicando la guerra relámpago y además con maestría. Electroshock.
¿No te parece, El electroshock, Mike? y la izquierda está loca, pero loca, ¿no? Como decimos en Estados Unidos es un país 50-50, 50-50. Ellos están luchando por asuntos que son 80-20, Sí. por el lado 20. Sí. Claro. Pero yo ahí tengo una Mike, pregunta, porque Estados Unidos efectivamente es una sociedad que está 50-50, pero ahora estamos viendo al destaparse todos los gastos de USAID, Sí. etcétera, Eso es. que ese 50-50 se ha alcanzado gracias a que la izquierda progre en Occidente ha vivido dopada con dinero público. Ahora que se elimina o se va a eliminar todo eso, ¿en cuánto se va a quedar ese 50-50? Porque yo tengo Bueno, la sensación de que... es que han hecho lo imposible. Donald Trump está a los últimos... CBS ha dado un sondeo la semana pasada que Donald Trump ahora está a 53, que nunca lo ha estado. Nunca lo estuvo Biden y Donald Trump nunca lo ha estado en 53. Ahora está a 53. En esa batalla, ¿no?, en la que ahora mismo la izquierda está perdiendo en tantos niveles, el más importante yo creo que es precisamente el haber intentado parar la auditoría del gasto público. Porque, claro, ¿qué es lo que puede pensar qué es lo que puede pensar un votante demócrata al que la subsecretaria de Estado, la ex subsecretaria de Estado de Defensa, le dice, pero ¿qué hacen ustedes exigiendo que nosotros demos información sobre dónde gastamos, ¿no? Es que no se dan cuenta de la arrogancia que tienen. Claro. No se dan cuenta, es que... Pero es espeluznante. Otro asunto es el de hombres jugando en equipos de mujeres. Ese es 80-20. Sí. Y se ponen a defender esto. El otro es esta cosa de USAID. Sí. Que USAID se gasta entre 40 y 60 mil millones de dólares al año. Eso es. En cosas, bueno, esto vosotros lo conocéis mejor que el americano promedio, porque es que USAID trabaja en el exterior. Entonces la mayoría del americano no sabía qué hacía USAID. Claro. Pero a mí me atacó una institución que se llamaba the Organized Crime and Corruption Reporting Project en el 17, y empecé a buscar... Proyecto de información Sí, sobre la contra- corrupción sobre- y el crimen organizado. Eso. Sí, y ese mismo. Y me di cuenta que era pagado por USAID y por Soros. Claro. Y los ataqué enseguida. Dije, pero mira, me quitan dinero de mis hijos para atacarme. Y me dejaron tranquilo. A la BBC. O sea, y decía Elon Musk, ¿cuánto fue? ¿50 millones de dólares en condones? Sí. Creo que eran 50 millones. Y decía Elon 50. Musk, son muchos. La verdad es que lo de Elon Musk en las comparecencias públicas es hilarante, porque el otro día en la comparecencia en el despacho Oval con Trump decía, hemos encontrado algunos perceptores de pensiones de la Seguridad Social americana que tienen 150 años. Yo me atrevería a decir que alguno está muerto. Y es una cosa que ahora a la izquierda están atacando, lo llaman ahora, este es sudafricano, ¿qué hace? Es que el señor es americano, es ciudadano americano. Una cosa que la izquierda siempre dice, no, nosotros somos muy tolerantes, nunca atacarían a un inmigrante, ahora se están ensañando con Elon Musk y están diciéndole cosas que nunca dirían contra nadie más. Bueno, y de los hispanos, porque han Claro. dejado de votar demócratas, ahora los empiezan a tratarse. Claro. Ahí se ve el supremacismo de la izquierda, que es... Han perdido también La utilización de la... americano. Mike, y yo quería preguntarte, porque Estados Unidos, y es normal, cuando ves las dimensiones de Estados Unidos, las dimensiones geográficas y económicas tienden a estar muy, pese a lo que piensa la gente, muy reconcentrada hacia adentro, porque tienen mucho de lo que mirarse, entonces les interesa relativamente poco el exterior, salvo a think tanks o gente que quiera hacer nation building. Es un fenómeno de todos los países continentales. Brasil es igual. Pero te iba a comentar esto porque ahora resulta que en Estados Unidos y en la derecha, que era aún más reluctante a mirar hacia afuera, hay gente en el mundo hispano que está llamando mucho la atención. Milei, el fenómeno Milei, y la reestructuración de la derecha. Vox está teniendo llegada muy importante en Estados Unidos. Tenéis Disenso y Heritage tienen una muy buena comunicación y muy buena relación. Y me gustaría que nos comentaras cómo veis en Heritage esta reconfiguración de la derecha que está habiendo en todo el mundo, con Patriots celebrando un congreso aquí, con Milei pateando el tablero y con ese nuevo alineamiento de la derecha que tiene en Trump, en Milei, en gente como Orbán, en
en gente como Le Pen, etcétera, unos dirigentes que están llamando mucho la atención, ¿no? Tengo una columna semanal en el Washington Examiner y sale hoy, eso sobre esto. Sale hoy a las 6 de la mañana en Washington, a las 12 aquí. Escribo sobre esto mismo. Es que tenemos que darnos cuenta que el mundo de hace 5 semanas ya no existe. Claro. El mundo ha cambiado y yo asistí al meeting, a la cumbre de Vox, a la cumbre de Patriots. Nuestro presidente, Kevin Roberts, dio un discurso en la cena de la noche anterior. Santiago le tuvo palabras. Es buen amigo Kevin y Santiago, son buenos. Yo también soy amigo de Santiago. Y hay que darse cuenta que todo ha cambiado, que una época ha terminado. Que ahora tenemos, como dices tú, a Milei, a Bukele. Bukele tiene algunos matices que a mí personalmente los pregunto, pero está en este lado. Tenemos a Peña en Paraguay, voy a ver a Peña el mes que viene en Asunción. Y tenemos aquí a Orbán, a Le Pen, a Wilders. Wilders acaba de escribir un artículo. Wilders lo ataca mucho, lo critica y ha tenido guardia desde 20 años. Acaba de escribir un artículo fenomenal sobre el patriotismo. Entonces, estamos viendo ahora una derecha mundial que se está reconstituyendo. Y lo que pasa es que la izquierda siempre tenía una ventaja en reunirse internacionalmente, porque la izquierda es internacional. Marx era internacional, no creía en fronteras, y el conservador quiere conservar normas y tradiciones locales. Lo que el conservador de Texas quiere conservar no es lo mismo que el conservador de Portugal. Claro. Pero ahora tenemos un enemigo en común, que es el wokismo, y hacen, aunque o sea sobre sexo o sobre raza, todas esas teorías hacen la misma cosa que eso que decía usted, la dialéctica de opresor y oprimido. Todo se ve a través de ese lente, y estamos, como tenemos a este enemigo, es casi como la OTAN, que se hace contra la Unión Soviética. Tenía un enemigo común y ahora los conservadores de todo el mundo han hecho una OTAN entre ellos para luchar contra el enemigo woke que tienen. Mira, Mike, perdón, Luis. No sé si me explico bien, pero... No, muy bien. Precisamente que has hablado de la Unión Soviética, hay gente, incluso entre la derecha, que tiene legítimos preocupación, que digan, vamos a ver, cayó la Unión Soviética y ahora el gran enemigo es China, pero ojo que Rusia sigue siendo Rusia y sigue estando gobernada por un tipo que no ha dejado de ser mentalmente un tipo del KGB, el siniestro Putin y tal, ¿no? Sí, y llamó a la caída del muro un desastre. Sí, eso es. ¿Qué tienes que decir tú ahí, ¿no? A los que temen que precisamente la emergencia de China lleve a que frente a Rusia se hagan aproximaciones que pueden ser al final perjudiciales para Occidente, para la causa de la libertad, para la causa Estados Unidos, incluso de las derechas, de las nuevas derechas? Putin es un adversario al Occidente importante, al cual se tiene que tener cuenta. Pero John McCain llamaba a Rusia, ¿cómo se dice? Una gasolinera con armas nucleares. Sí. China es otra cosa. China tienen ambiciones y tienen alcances muy diferentes a los de Rusia. Rusia es más tosca, más cuando no actúa con... Es que China, hay que darse cuenta que China... Más sofisticada. Mucho más sofisticada. Se ha metido... Hay un ejemplo que comento en mi libro de La dictadura infinita sobre China, que es cuando Portugal en 1975, al calor de la revolución de los claveles, un poco después de 1975, le dice a China, bueno, que os devolvemos, si os parece, la colonia de Macao. Y la contestación de China les dejó estupefactos. Dice, no me la devolváis. No, os la quedáis, la administráis. Eso sí, fírmame un papel diciendo que reconoces que la soberanía es mía y que cuando yo te la reclame me la devolverás. Y efectivamente así lo hizo Portugal. Y 25 años después, China dijo, ahora sí, ahora ya estoy preparada para que me devuelvas Macao. ¿Qué país
sería capaz de, si le ofrecen devolverle un territorio que considera suyo, decir, no, 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 quédatelo, tranquilo, ya hablaremos. China trabaja a largo plazo y con una estrategia brutal. Rusia, efectivamente, como usted lo ha dicho, me gusta la palabra, es más tosca, es una cosa más de andar por casa, ¿no? Sí, es que yo viví en Hong Kong 8 años y es que China sabía que el lease, ¿cómo se llama? El lease, el préstamo, el arrendamiento, la concesión de Kowloon se terminaba en el 96. Y la isla de Hong Kong, que era británica, no tenía ríos, no tenía agua. Dependía de los ríos de Kowloon. Y China quería que le devolvieran a Hong Kong. Entonces China quería que Macao fuera después de Hong Kong. Entonces sabían que iban a tener negociaciones con el gobierno británico, que las tuvo con Margaret Thatcher. Les dijo, no vamos a renovar el lease, la concesión de Kowloon. Kowloon va a revolver a ser China y las 8 millones de gente en Hong Kong se van a morir de sed en 4 días. Margaret Thatcher trató de ver si podía poner cosas de salinar, desalinizadoras. Desalinizadoras, y no fue practicable, entonces tuvo que darle. Por eso fue que China quería, es que no quería que hubiera mal ejemplo con Macao. Tenía miedo que después de recibido Macao, al ver que se acababan las libertades, entonces Inglaterra se encastillara y no devolviera a Hong Kong. Eso mismo. Mike fue corresponsal en Asia durante mucho tiempo, ¿no? 10 años. Sí. ¿Estuviste en tiempos de Tiananmen? Estuve en Seúl, yo estuve en Tiananmen, estuve en Hong Kong durante Tiananmen. Ajá. Pero bueno, es usted un pedazo de historia viva. Prodigio, sí, porque usted, pues en fin, tiene una pierna en cada uno de los 3 polos del futuro. Estados Unidos, China y el mundo hispano, ¿no? Empecé en Panamá en el 88, fue mi primer puesto y me encarceló Noriega y me echó. ¿Estuviste en la intervención de Panamá? No, un año antes. Claro. Un año antes. Después... Es verdad, fue en el 89. Sí, yo sí, en el 88 y por eso mi redactor pensó que yo era hot stuff y me mandó a Hong Kong. Y yo dije... Bueno, mi apellido González, hablo español, me voy a pasar toda mi vida siendo corresponsal en Latinoamérica, mándeme a Hong Kong, lo añado a mi resumen, nunca volví a Latinoamérica. Me quedé en Asia 10 años. Bueno, nos quedamos desafortunadamente sin tiempo porque la verdad es que la tertulia con Don Mike daría para horas, ¿no? Gracias. Madre mía, qué cantidad de cosas tiene usted para contar. Pero los que estén interesados en ver las cosas que escribe don Mike González, pues pueden buscar este libro, Marxismo de Nueva Generación, qué es y cómo combatirlo. Creo que en español la edición es limitada, ¿no? Y sí, que no está disponible así con carácter general, al menos por ahora, la traducción que ha hecho la Fundación Disenso, pero tienen ustedes la versión en inglés disponible. Sí, está vendiendo muy bien todavía. Entonces, bueno, pues la pueden ustedes descargar, leerlo en inglés. Bueno, yo animo a la Fundación Disenso a publicar esto así un poco de manera más abierta, aunque sea en edición un pelín menos lujosa, para que así pues pueda llegar a más gente. Muchísimas gracias, don Mike, por haber estado Gracias a vosotros aquí.